empezar. Vamos a tratar en esta oportunidad el tema de identidades trigonométricas fundamentales. Las identidades trigonométricas en sí son expresiones que se manifiestan aquí como fórmulas, las cuales siempre los cumplen las razones trigonométricas, y son muchas las identidades trigonométricas, pero lo vamos a ver por separado nosotros para ir aprendiéndolos mejor. El primer punto, tenemos las identidades trigonométricas recíprocas. Se llaman así porque al multiplicarse las razones trigonométricas nos va a resultar 1 como respuesta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el seno por la cosecante, obviamente del mismo ángulo. El seno de x por la cosecante de x es igual a 1. ¿Por qué? Porque la cosecante de x es 1 sobre seno. A ver, profesor, ¿cómo así? Usted recuerde cuando tiene un triángulo rectángulo, por ejemplo. Vamos a trabajar con un triángulo rectángulo conocido. ¿Ya? Esto ocurre para todas las identidades, ¿ah? Para las recíprocas, para las que vienen pitagóricas en sí. ¿Ya? Y usted recuerda, por ejemplo, que acá tengo yo 53 grados. ¿Ya? Lo voy a hacer como un ejemplo para mostrarte. Usted sabe que acá es 5, por acá es 4 y por acá es 3. Disculpe, muchachos, la letra. Ya está. Entonces, si yo te pregunto cuánto es el seno de 53, usted dirá que el seno de 53 por su cosecante, ¿no? Por su cosecante, o sea, estamos aplicando acá la propiedad por la cosecante del mismo 53, va a ser 1. Eso sería correcto, pero hay que ver si eso es cierto también, ¿no? No vaya a ser que por ahí alguien tenga alguna duda, pero profesor, ¿por qué? ¿Por qué esto nos va a dar 1, no? Disculpe, muchachos, la letra. Bueno, ¿cuánto es el seno de 53? El seno es 4/5. No, el seno de 53 es 4/5. ¿No es cierto? Voy a borrar esto. Y la cosecante es 5/4. Es decir, son inversos, ¿no? Algunos le llaman también identidades inversas, pero bueno, lo mejor es decirlo identidades recíprocas, ¿ya? El seno de 53 es 4/5, ¿de acuerdo? Y la cosecante, perdón, por la cosecante es lo inverso, ¿no? Es 5/4. Por ello, pues, cuando usted multiplica estas dos cantidades, estoy tomando como ejemplo al 53. Esto pasa en todos los ángulos. Este 4 se elimina con este 4, el 5 se va con este 5 y el resultado simplemente sería 1. Por ello es que el seno de un ángulo con su cosecante de ese mismo ángulo siempre va a resultar 1. Lo mismo ocurre con el coseno y la secante, la tangente y la cotangente tienen la misma propiedad, ¿no? Si ustedes desean corroborar, pueden utilizar un triángulo rectángulo cualquiera y se van a dar cuenta, pues, de que esto siempre ocurre, ¿no? Entonces, profesor, y lo que está después para todo x que pertenece a los reales, bueno, esas son las condiciones que debe cumplir el ángulo, ¿ya? Es decir, hay algunas limitaciones que se dan, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a concentrarnos por ahora. Si usted desea, puede trabajar esto también, aunque por ahora no es necesario que lo aprendas todavía, pero sí tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la primera sería el seno por la cosecante es 1, la cosecante por el coseno por la secante, perdón, también es 1, y la tangente por la cotangente también es 1. Las excepciones están al costado, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, esas serían las primeras. Las otras serían identidades por división. También tienen sus restricciones. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. Si hubiera tiempo les explicaría cada restricción, pero lamentablemente no nos va a acompañar el tiempo, ¿no? Muy bien. Pero ya habrá algún tiempo para poder explicar las restricciones en una clase futura. La tangente, jóvenes, viene a ser seno sobre coseno. Acá hay una memotecnia, es decir, está seco, ¿no? Está seco. Profesor, mi cerebro está seco, ¿ya? Así de sencillo te puedes memorizar la tangente. Tangente de x es igual a seno sobre coseno. Y usted sabe que la cotangente es inverso, ¿no? Acá se está mostrando, son recíprocos, ¿no?
Entonces la cotangente es al revés, el coseno iría arriba y el seno iría abajo, ¿no? Simplemente es aplicar de alguna forma también reciprocidad. ¿De acuerdo? Eso sería la siguiente identidad. Y por último estaríamos terminando nosotros con las pitagóricas, ¿ya? La cual pues también se dan para las 6 razones trigonométricas, ¿no? Esto es el más usado. El seno de un ángulo al cuadrado por su coseno al cuadrado de ese ángulo siempre me da 1. ¿De acuerdo? Obviamente que el ángulo debe ser un número real. Sin embargo, de aquí derivan dos fórmulas. ¿Qué pasa si yo al coseno lo llevo al otro lado a restar? Bueno, se obtiene esto, ¿no? El seno es 1 menos coseno. Y si yo quiero el coseno cuadrado solo, bueno, paso a restar al seno y sí quedaría así. Al final todos son equivalentes, pero se utilizan según los criterios que se presenten en los problemas. ¿De acuerdo? Creo yo que vamos a usar nosotros el último, el que está acá, en un problema, si es que no me equivoco, lo vamos a usar para resolverlo, ¿no? La otra identidad pitagórica relaciona a la secante con la tangente, pero acá es la resta. Mucho cuidado, jóvenes. Esto de acá deriva de la primera. Las dos derivan de esto. Profesor, ¿puede demostrarlo? Con gusto lo haría, pero repito, por el tiempo no se puede. Ya, pero sí, más o menos te puedo orientar de que a todos los dividimos entre seno cuadrado, seno cuadrado, seno cuadrado y nos va a dar uno de ellos, ¿no? Y después, para el siguiente, a todos entre coseno y nos va a dar también uno de ellos, ¿ya? Entonces, jóvenes, se puede demostrar esta fórmula y obtener las otras dos siguientes. ¿De acuerdo? Y bueno, acá también deriva, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero secante cuadrado? Bueno, la tangente pasa a sumar y tendría tangente cuadrada más 1, ¿no? Ahí está. ¿Y qué pasa, profesor, si yo quiero tangente al cuadrado solo? Bueno, este que está restando pasa al otro lado y el 1 pasa a restar. Y sería pues tangente cuadrado, secante menos 1. ¿Ya? Como usted se da cuenta, es lo mismo en realidad, sino que se está presentando de maneras distintas según lo requieran los ejercicios. Y por último, la cosecante con la cotangente, los dos ¿ya? Para que no te olvides, los dos cotangente con cosecante, ¿ya? Se restan, primero va la cosecante, ya acá sí ten cuidado, no vayas a poner primero la cotangente porque ahí sí ya se malograría toda la expresión, sería inválido, ¿ya? Primero va la cosecante y igual arriba primero va la secante, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué pasa si yo quiero tener la cosecante solo? Bueno, la cotangente pasaría a sumar y se tendría solo cotangente más 1. ¿Y qué pasa si yo quiero la cotangente solito? La cotangente pasa ya a sumar y el 1 pasa a restar y sería coseno cuadrado menos 1 que está acá, ¿no? Ahí están estas expresiones dadas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esas serían todas las identidades que por ahora es necesario que conozcas. Hay más, hay ángulo doble, ángulo mitad, en fin, eso lo vamos a ver en las siguientes clases probablemente. Bueno, vamos a aplicar esos criterios, esas identidades, esas tres, lo vamos a aplicar en la resolución de algunos ejercicios sencillos. Muy bien. Pero yo necesito, jóvenes, de que no te vayas, digamos, a desanimar en los últimos problemas, sobre todo. No son difíciles, pero sí son bastante operativos, ¿ya? Así que necesito, por favor, que estés bastante concentrado. Fíjate en este problema número 2, donde nos piden simplificar. Simplificar significa hacerlo más sencillo, más simple, ¿no? Simplificar acá, que es igual a cotangente de x menos seno de x menos coseno cuadrado de x por secante de x. Para poder resolver debo fijarme qué en común tienen, por ejemplo, estos dos o qué comparten también estos dos. Cotangente con seno, bueno, acá me doy cuenta que la cotangente se puede escribir en función del seno. Y lo mismo que la secante se puede escribir en función del coseno. Entonces, lo que primero se debe hacer para resolver un problema de identidades es ver, pues, si una expresión se puede manifestar tomando en cuenta a su compañero que está al costado, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate acá, la cotangente lo puedo escribir en función del seno
Y la secante también lo puedo escribir en función del coseno. ¿Cómo así? Bueno, empecemos con el primero. Como ya te dije, la cotangente que está acá, esa cotangente que está ahí, lo puedo escribir en función del seno. Claro, la cotangente es coseno sobre seno, profesor, pero me parece el coseno y yo no quiero que aparezca el coseno, pero vamos a hacerlo así. No olvides que la cotangente es coseno sobre seno. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahora, como ya te dije, la secante también se puede escribir en función del coseno, claro que sí. La secante es 1 sobre coseno, esto de acá es identidades recíprocas, mientras que la primera es identidad por división o por cociente. ¿Ya? Entonces estoy utilizando identidad por cociente primero, identidad recíproca después. Muy bien, voy a reemplazar la cotangente, ¿ya? Este cotangente lo voy a reemplazar aquí. En lugar de esta cotangente voy a escribir su equivalente y en lugar del coseno, pero en este caso en lugar de la secante, voy a escribir su equivalente. ¿Cómo? Bueno, vamos a reemplazar. Entonces tendríamos K es igual. Como te dije, ¿no? En lugar de cotangente vamos a poner coseno de X sobre seno de X. Ahí está, coseno de X sobre seno de X. Por el seno que no lo he tocado, simplemente lo escribo tal como está, seno de X. Menos coseno cuadrado de X, que tampoco lo vamos a tocar. A quien sí vamos a cambiar es a la secante. En lugar de secante, vamos a escribir 1 sobre coseno. ¿Cuál es la idea de hacer estos cambios? Bueno, la idea es de que se puede simplificar este seno de X con este seno de X. Y a nosotros nos piden simplificar, ¿no? Algunos dirán, pero acá el problema se ha hecho más complejo. No, 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 no. Esto nos va a ayudar a simplificar. Además, este coseno de X se va con un coseno de acá y solo te va a quedar un coseno. Si yo tengo coseno cuadrado, lo que me va a quedar es solo un coseno, coseno de X. Ya sabes que coseno de X por 1 va a seguir siendo coseno de X. Es decir, al final me va a quedar coseno de X en la primera expresión y en la segunda expresión menos coseno de X también. Coseno de X por 1 me va a quedar coseno de X. Bueno, usted nota que se está restando coseno de X menos coseno de X y la respuesta final sería igual a 0, porque yo estoy restando dos términos iguales con signos diferentes, siempre me va a resultar 0. Bien, como habrás notado, pues he utilizado yo dos identidades, ¿no? Como ya lo has visto, he tratado de relacionar qué en común tienen estas expresiones y poder, pues, ver la forma de eliminarlo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Observar qué cosas en común comparten, reemplazar por algo en común que comparten para simplificarlo, ¿no? Y poder hacerlo más simple cada vez que vayamos avanzando. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. Acá también nos piden reducir, que es lo mismo prácticamente que simplificar matemáticamente hablando. Ahí tengo m, que es igual a la tangente de x por el coseno de x, más el seno de x por la cosecante de x. Bueno, como ya te indiqué, lo primero que debemos hacer nosotros es buscar algo en común entre las expresiones que se están multiplicando, de repente sumando, en fin, ¿no? Acá noto que la tangente y el coseno podrían de alguna forma manifestarse uno en función del otro. La tangente, si tú te recuerdas de esa memotecnia que te dije, está seco, ¿te acuerdas? La tangente es seno sobre coseno. Ah, mira, y ese coseno se va a eliminar con este coseno. Ya te estás dando cuenta, ¿no? Bueno, acá el seno de x lo dejo así nada más. La cosecante de x se puede escribir en función del seno, para que en un futuro se elimine con este seno de x. Cosecante es 1 sobre seno. ¿Ah? Entonces, hecho ese análisis, voy a utilizar primero para la tangente, ¿no? La identidad por cociente, la tangente de x es seno sobre coseno. ¿Ya? Entonces, en lugar de esa tangente voy a escribir seno sobre coseno. Y la cosecante de x sería 1 sobre el seno de ese ángulo x. Entonces, lo que yo estoy haciendo, jóvenes, es cambiar esta tangente por su equivalente y cambiar esta secante por su equivalente que está acá. ¿Listo?
Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar, entonces, en lugar de tangente, como ya te dije, voy a escribir seno de x sobre coseno de x. Ojo que el coseno de x que está después multiplicando a esa tangente, lo dejo ahí, no lo debo de tocar, no lo tengo por qué cambiar también, debo dejarlo ahí, más el seno de x tampoco lo he tocado, lo debo dejar ahí. Y todo eso que vamos a obtener, es decir, toda esta suma, lo multiplico por 1 sobre seno de x. He cambiado la cosecante por 1 sobre seno de x. Bien, ahora llegó el momento de simplificar, ¿no? Este coseno de x se va con este coseno de x y me queda solo el seno de x. Ten cuidado, no a decir, profe, este seno de x también se va con este seno de x. No. Este seno de x que aparece acá se está sumando con el seno que quedó primero de la simplificación. Así que no te vayas a emocionar y simplificarlo porque eso no se hace. Primero se desarrolla la suma de el seno de x más este seno que queda. Luego, recién lo vamos a simplificar. Es decir, quedaría así, ¿no? Seno de x primero más este seno de x por 1 sobre seno de x. Así quedaría después de simplificar. Fíjate que hubiese sido un error simplificar este seno con este seno y me quedaría seno de x más 1. Y eso no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, seno de x más seno de x es 2 veces seno de x. Y ahora sí, como veo que hay multiplicación, ya seno de x se multiplica con 2, entonces ahora sí ya se puede simplificar, ¿no? Y eso es lo que vamos nosotros a hacer, pues vamos a simplificar, se va este seno de x con este seno de x, me queda 2 por 1, que resulta siendo 2. Entonces, m va a ser igual a 2. ¿De acuerdo? Fíjate entonces muy bien a tener cuidado en todo lo que se pueda simplificar, jóvenes. Vamos con el tercer problema. En este caso es el problema número 5. No resolví el problema 1, lo dejo para ti para que practiques. Nos piden simplificar también m, que es igual a la secante de x sobre el coseno de x, menos tangente de x sobre cotangente de x, menos seno de x sobre cosecante de x. Bueno, como ya te he indicado, lo que debemos hacer primero es fijarnos si las dos razones que se están multiplicando y dividiendo tienen algo en común. Y bueno, sí, ¿no? La secante y el coseno son recíprocos, pero cuando se multiplican da 1 y cuando se dividen no nos va a dar 1, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, lo mismo ocurre con la tangente y cotangente. Y el seno con la cosecante también son recíprocos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, pues, tratar de quedarnos siempre con una sola expresión. Mientras menos razones haya, más fácil va a ser el problema. ¿De acuerdo? Cuando digo menos razones, es que si a todos los puedo convertir en secante, por ejemplo, bueno, mejor. ¿De acuerdo? O si a todos lo puedo convertir en tangente, mejor. De eso se trata, de convertir la mayor cantidad de razones, convertirlo en función de una sola razón. De eso se trata la simplificación. Y bueno, vamos a empezar entonces con el coseno. Voy a empezar con este coseno. Yo quiero deshacerme de este coseno, no quiero trabajar con coseno. Me doy cuenta que este coseno es igual a 1 sobre secante. Es decir, ya acá me voy a quedar solo con secante nada más. Ya estoy eliminando 1 prácticamente. Lo mismo con la cotangente, ¿no? La cotangente de x es 1 sobre tangente. ¿No es cierto? Entonces, en lugar de cotangente voy a poner 1 sobre tangente. Y lo mismo con la secante, con la cosecante, perdón, que sería 1 sobre seno. Algunos me dirán, profesor, pero también la secante es 1 sobre coseno, la tangente yo lo puedo utilizar es 1 sobre cotangente y el seno es 1 sobre cosecante. ¿También lo puedo trabajar así? Sí, pero tal vez en la resolución puedas llegar a una respuesta. Lo malo que probablemente el camino sea más largo, ¿no? Entonces, si tú pruebas con uno y ves que el camino se hace muy largo, entonces debes tomar el siguiente camino. ¿Ya? La experiencia ya te va a decir con cuál o a cuál debes reemplazar. ¿Sí? Eso ya con la experiencia, con la práctica, uno se va a ir dando cuenta en su evolución.
Muy bien, entonces voy a reemplazar, en lugar de coseno, voy a poner 1 sobre secante, igual en la cotangente lo reemplazo y la cosecante también lo reemplazo y me quedaría con esto. Fíjate ahora que secante de x sobre coseno de x ya no está, sino es secante de x sobre 1 entre secante de x. Mira que la secante de x está apareciendo acá. Lo mismo tangente, la cotangente se cambió 1 sobre tangente y la cosecante cambió por 1 sobre seno. Ya acá tenía 6 razones trigonométricas y acá solo tengo 3. Ya lo estoy reduciendo ya. Ahora, lo que sí debes acá recordar es pues de que para poder simplificar cada fracción hay que aplicar el método de la ovejita, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, lo que queda es esto, y esto sí te debes recordar. La fracción está abajo, 1 sobre secante es la fracción, y el entero es la secante arriba, ¿no? Entonces, esta secante, recuerda que se divide entre 1, abajo está el 1. Lo mismo esta tangente, también está dividido entre 1. Ojo, no lo estoy simplificando, ¿eh? Y este seno está dividido entre 1. Usted recuerda cómo se hace el producto de extremos y medios, ¿no? Esta secante está abajo y la secante está arriba. Los unos están en el medio. En otras palabras, una secante está arriba, el uno por acá, el otro uno está por acá y la otra secante está por acá, ¿no? ¿Qué se hace? Se multiplica los extremos, secante por secante, y se multiplica los medios, ¿no es cierto? Y eso es lo que he hecho yo abajo. ¿Ya? A multiplicar los extremos me da secante por secante, que sería secante al cuadrado de x, ¿de acuerdo? Y abajo me quedaría 1 por 1, pero 1 por 1 sigue siendo 1. Y cualquier cantidad dividido entre 1 sigue manteniéndose esa cantidad. ¿De acuerdo? Lo he hecho de frente ya, pero te estoy explicando de dónde viene esa resolución. Y lo mismo ocurre en la tangente, no menos bajo el menos. Tangente extremo se multiplican, sería tangente cuadrado de x, y el uno con el otro uno se multiplican, son medios, te va a quedar abajo, pasa lo mismo. Menos seno con seno también se multiplica, y bueno, quedaría pues esto entre 1, ¿no? ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ahora, quiero que tú veas esta expresión y te fijes las pitagóricas. ¿Ya lo estás viendo ya? Anda, fíjate en tu libro o bueno, ya lo viste, ¿no? Claro, por ahí alguien ya me dijo, profesor, en mi libro está. O yo me acuerdo que usted también nos mostró aquí en la teoría, claro, ¿cuánto vale eso? 1. Así es, esa expresión vale 1. Ahí está el amarillito. Todo eso es igual a 1. Y bueno, pero si sigues observando tu librito o si tienes buena memoria, esto de acá también equivale a algo, ¿no? 1 menos seno de x, bueno, 1 menos seno cuadrado de x equivale a algo. ¿A quién? Al coseno. 1 menos seno cuadrado es igual coseno cuadrado. Por lo tanto, pitagóricas. He utilizado pitagóricas en los dos de amarillito y en el resultado, ¿no? ¿Ya? Entonces, 1 menos seno cuadrado de x simplemente es igual a coseno cuadrado de x. Y esa sería la respuesta final para este problema número 5. ¿Has notado cómo ayuda transformar las razones lo más que se pueda en una sola, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces, jóvenes, con el problema número 6, ya, el cual dice, o nos piden acá que reduzcamos, reducir a, que es igual a seno cuadrado de x, por cotangente cuadrado de x, más coseno cuadrado de x, por tangente cuadrado de x. Ya algunos se habrán dado cuenta que la cotangente tiene algo que ver con el seno, ¿no? Es un cociente, ¿no es cierto? Igual la tangente también es un cociente, seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno, se van a eliminar. Profe, qué chévere, claro, es fácil, tienes que darte cuenta nada más. Empiezo con esta cotangente de acá, ¿no? Y también voy a esta tangente a hacer lo mismo, ¿no? Esta cotangente vale coseno cuadrado sobre seno. Profesor, pero en la teoría dice cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x. No hay ningún cotangente al cuadrado. Bueno, si yo elevo al cuadrado 1, se eleva al cuadrado todo. ¿De acuerdo? Entonces, cotangente al cuadrado de x también será coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x.
Y en lugar de este cotangente vamos a poner esta su equivalente. Y lo mismo para la tangente, ¿no? La tangente cuadrado de x va a ser igual a pues seno sobre coseno cuadrado también, ¿no? Recuerda que la tangente al cuadrado, no, está seco, ¿te acuerdas? No, está seco, ¿ya? Está seco. Tangente al cuadrado es seno cuadrado sobre coseno al cuadrado. Y vamos a reemplazar esos valores, pues, aquí en la expresión a. Y bien, quedaría entonces del siguiente modo, ¿no? Fíjate, seno cuadrado de x no lo he tocado, lo mantengo. Cotangente cuadrado de x, sí lo cambio por su equivalente, ahí está, coseno cuadrado sobre seno cuadrado más coseno cuadrado de x, no lo he tocado. Tangente cuadrado de x es seno cuadrado sobre coseno cuadrado, y bueno, pues esto ya nos dice pues que vamos a simplificar, ¿no? Este seno cuadrado de x se va a simplificar con este seno cuadrado de x, y solo me quedo con el coseno cuadrado de x acá. Acá se va coseno cuadrado de x y coseno cuadrado de x, y el problema prácticamente ya se terminó, ya que en la primera fracción obtendré coseno cuadrado de x, y en la segunda se va a sumar con el seno cuadrado de x. Es decir, quedaría de esta forma, ¿no? Coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x. Y nosotros sabemos, aplicando identidades pitagóricas, que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, o al revés, si tú lo quieres también aprender así, es igual a 1, ¿no? El resultado simplemente sería 1, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el último problema. Nos piden también simplificar esta expresión e, el cual es igual pues a 1 más seno cuadrado sobre 1 más cosecante cuadrado. Fíjate, el seno y la cosecante se pueden transformar uno en otro, ¿no? Ya aquí te puedes dar cuenta ya de que o trabajo con seno o trabajo con cosecante, ya que son recíprocos. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Coseno con secante, profesor, son recíprocos, o trabajo con coseno o trabajo con secante. Bueno, yo te recomiendo trabajar con el seno acá y con el coseno acá, para que de repente por ahí aparezca seno cuadrado, coseno cuadrado, y tú ya sabes pitagóricas y lo puedas resolver. ¿Ya? Muy bien, ya que cosecante cuadrado con secante cuadrado no hemos visto una identidad todavía, entonces hay que tener un poco más de cuidado, ¿ya? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es transformar, pues, cosecante cuadrado, como ya te dije, vamos a transformarlo en función de seno. Sería cosecante cuadrado es igual a 1 sobre seno cuadrado. Profesor, pero cosecante es 1 sobre seno. Bueno, el cuadrado también pasa lo mismo, se eleva al cuadrado a todos. 1 al cuadrado sigue siendo 1. La secante al cuadrado va a ser 1 sobre coseno al cuadrado. Estos valores, cosecante y secante, lo voy a reemplazar aquí. Es decir, me quedaría del siguiente modo, no te asustes, arriba no lo toqué, 1 más seno cuadrado, ahí está, 1 más seno cuadrado, y abajo he cambiado a la cosecante por 1 sobre seno cuadrado. Sería 1 más 1 sobre seno cuadrado. Lo mismo he hecho en el otro lado, 1 más coseno cuadrado no lo he tocado, y abajo tengo 1 más 1 sobre coseno al cuadrado de x. En lugar de secante cuadrado, he puesto su equivalente, que es 1 sobre coseno al cuadrado. Bien, lo que vamos a hacer acá simplemente ya es operar nada más. ¿Sí? Recuerde que abajo hay un entero con una fracción, entonces arriba no lo voy a tocar, arriba se mantiene como tal, en ambos casos. Y voy a operar seno cuadrado por 1, ahí está seno cuadrado, me va a dar, más este 1. Todo entre seno cuadrado. Recuerda, acá estás operando esta fracción, ¿no? Lo mismo, coseno cuadrado por 1 me da coseno cuadrado, más este 1 lo bajo, y coseno cuadrado sería lo que divide a lo que ha quedado, ¿no? Bien, ahora, profesor, pero se está complicando, dirán algunos. Bueno, nosotros vemos que arriba está el entero, es decir, la expresión 1 más seno cuadrado de x es la cantidad entera, y la fracción es lo que está abajo, ¿no? Seno cuadrado de x más 1 sobre seno cuadrado de x. Esa es la fracción. Por lo tanto, yo voy a escribir la parte entera como una fracción. ¿Ya? 1 más seno cuadrado de x sobre 1. Y lo mismo en el otro lado, 1 más coseno cuadrado de x sobre 1. ¿Para qué? Para que entiendas muy bien el método de la orejita. ¿Ya? El método de la orejita dice que vamos a multiplicar los extremos y vamos a multiplicar los medios. Sin embargo, cuando nosotros veamos en una división de fracciones que las cantidades
que intercalan son iguales, se puede simplificar. Mire esta cantidad y esta cantidad son iguales y se intercalan. Entonces, si usted quiere que le demuestre, fácil, ¿no? Multiplicas este con este, los dos van arriba. Multiplicas el 1 con este, los dos van abajo y se van a eliminar igual. ¿Te das cuenta o no? Claro que sí. Entonces, para evitar ese trabajo de más, apliquemos estos. Cuando se intercalan las cantidades iguales, se pueden simplificar. Y me quedaría acá 1, y acá también me queda 1. Lo mismo ocurre en la segunda fracción. 1 más coseno cuadrado es lo mismo que coseno cuadrado más 1. Como son positivos, no hay problema, muchachos. Si fueran negativos, ahí sí hay que tener cuidado. Acá te queda 1 arriba y acá también te queda 1. Ahora sí, multiplica extremos y medios. Bueno, acá el extremo de arriba sería 1, con este seno cuadrado sería seno cuadrado de x por 1, me va a dar seno cuadrado de x, ¿no? Y 1 por 1, abajo me queda 1. Lo mismo acá, coseno cuadrado de x por este 1 me va a dar coseno cuadrado de x que iría arriba en la fracción. Y 1 por este 1, que son los medios, iría abajo, que me va a dar 1, ¿no? Es decir, bueno, acá lo escribí de nuevo, ¿ya? Es decir, solo nos va a quedar esta cantidad, ¿no es cierto? Es decir, ya al multiplicarse, ¿no? Al hacerse la operación, ¿no? Al simplificar, simplemente te va a quedar así, ¿no? Repito, seno cuadrado por este 1, seno cuadrado de arriba, 1 que te quedó acá, por este 1 que está acá, que son los medios, me va a dar 1. Lo mismo ocurre en el segundo caso. Y bueno, si está entre 1, lo puedo escribir sin el 1 necesariamente abajo, ¿no? Y bueno, tendría pues seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, y aplicando pitagóricas, todo esto va a ser igual a 1. Esa sería entonces la respuesta, muchachos, para el problema número 10, ¿no? Bastante interesante. Muy bien, si usted quiere ver nuevamente la clase, ya sabe, puede visitar acá mi canal para ver la clase otra vez. Si no ha entendido, no ha comprendido, puedes verlo ahí las veces que quieras. La tarea es en la página 27 del 1 al 5 para el día miércoles 9 hasta las 6